Bienvenidos, amados de mi Señor, nuevamente a su segmento Palabra, Oración y Milagros. Es un honor, es un privilegio el poder llegar hasta sus hogares a través del 106 del canal de Dios TV, acá de la empresa Telepalín, en el municipio de Palín, departamento de Escuintla, ciudad de Guatemala, a las naciones. ¿Por qué a las naciones, ministro? Pues porque igualmente le damos una cordial bienvenida a todos los que se van a conectar en este momento al Facebook Live y la transmisión por YouTube también a través de Dios TV. Los bendecimos con todo nuestro corazón y agradecemos desde ya por la oportunidad de entrar hasta sus hogares. Pero más que eso, como todos los programas, el solicitarle a usted de favor que pueda compartir esta transmisión. Es necesario que la palabra de Dios corra a muchas personas, y qué mejor si es a su vecino, qué mejor si es a su familiar que se encuentra lejos, tal vez en un país extranjero. Qué bendición va a ser ello, ¿verdad? Que podamos compartirle y que este mensaje llegue, pero más que eso también que puedan recibir un milagro de parte del Señor en el momento de orar por las necesidades. Así que muy bien, muchas gracias a todos y bienvenido ya a esta transmisión. Y no se le olvide, comparta, sea usted quien evangelice en esta hora y me ayude a mí también a evangelizar a muchos para que la palabra del Señor corra a muchos lugares. Amén. Muy bien. Así que vamos a seguir con nuestra serie Reinicio. Recuerde, eso lo empezamos hace 2 programas anteriores y hemos estado hablando con relación a reiniciarnos, ¿verdad? A volver nuevamente al inicio, el poder escudriñar hasta lo más profundo de nosotros, para que entonces la obra del Señor se empiece a manifestar de una manera diferente en nosotros. Haya un cambio, haya una conversión. La semana anterior, en el programa anterior, hablamos con relación a las obras de Satán y pudimos hablar con relación a entender mejor que nada o que todo, de que las cosas que nos han pasado no ha sido por gusto, sino que todo ha tenido no solamente un plan de Dios, sino que también ha sido una obra del enemigo, que su objetivo desde el principio ha sido destruir el plan de Dios en nosotros. Aún desde el vientre de nuestra madre, el enemigo ha querido torcer la voluntad, el plan, el propósito de Dios desde la eternidad para cada uno de nosotros. Y se ha valido de muchos medios para venir y querer robar, matar y destruir. Y recuerde que tocábamos varios tópicos ahí con relación a ello, de que hablábamos de que los espíritus inmundos, estos no tienen cuerpo, un cuerpo físico. Solamente así por sí solo, como un espíritu que son, pueden influenciar, pero para poder hacer daño necesitan cuerpos en los cuales posarse. Y entonces hablábamos de que es cuando vienen y toman cuerpos, personas, para entonces lastimarnos por medio de esos demonios y estorbar el plan de Dios en nuestra vida. ¿Se recuerda? Por eso le decía de que teníamos que entender y comprender que el bolo no era bolo porque quería ser bolo, la prostituta no era prostituta porque quería ser prostituta. No, hay circunstancias en su vida que lastimosamente el diablo, por estar desprotegidos, estar separados de Dios, utiliza demonios o potestades para dominarnos y para poder venir y cumplir o estorbar el plan, mejor dicho, de Dios en nuestras vidas. Y bueno, así hablamos más cosas ahí. Y bueno, hoy vamos a seguir con esto, pero hoy quiero tocar el tema de la sanidad interior, porque desde ahí empieza todo. Si entendemos de que el enemigo tiene un plan desde el inicio en nosotros, desde el vientre, para destruirnos, robar, matar y destruir, entonces ahora entendemos de que todo lo que ha pasado es porque ha sido un plan del diablo, no de Dios, un plan del diablo, por las razones que hayan sido. Entonces hoy necesitamos entender de que necesitamos empezar a liberarnos de ello y poder entender por qué razón hay muchos cristianos, hijos de Dios, que están atados, están encadenados aún, están encarcelados en delitos y pecados, en vicios, en muchas cosas. Hoy quiero que usted entienda eso,
Y ese es el objetivo de poder trasladar la palabra hoy. Bueno, vamos a iniciar entonces, vamos a ir al libro de Romanos en el capítulo 12. Yo le voy a leer la versión contemporánea y mire lo que dice así la palabra. Romanos 12, versículo 1 en adelante dice así: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Verso 2: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Subraye esa parte ahí, por favor. Por medio de la renovación de su mente. Subraye esa parte de su Biblia. Para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Me gusta esta versión porque la Valera, la 95, la 60 dice, para que entonces dice, comprobemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero acá dice, para que entonces por la renovación de nuestra mente, dice, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios. Aquí dice, aquí la cambió. Dice, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? No es qué es la voluntad de Dios, sino cuál es la voluntad de Dios. Entonces, para que veamos que dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Muy bien. Oramos al Padre para que en el nombre de Jesús nuestro entendimiento se abra y podamos hoy entender y podamos oír lo que el Espíritu tiene para hablar a nuestras vidas hoy a través de esta palabra en el nombre de Jesús. Muy bien. Ahora, hablemos de sanidad interior. ¿A qué se refiere cuando hablamos de sanidad interior? Cuando alguien conoce al Señor Jesús en su vida, lo recibe como Señor y Salvador, Salvador personal, automáticamente dice la Escritura que nos convertimos en ser hijos de Dios. Usted recibe a Jesús en su vida, en su corazón, y automáticamente pasamos a ser hijos de Dios. Es lo que dice la Escritura. Lavados con la sangre por la muerte de Jesús, y si morimos nos vamos al cielo. Eso es lo que dice la palabra, ¿sí? Ahora, este hecho no significa, escuche, este hecho de haber recibido a Jesús en nuestra vida como Señor y Salvador, lavados con la sangre del Cordero y con salvación o vida eterna, no nos garantiza, escuche, que el creyente sea totalmente libre y que todos sus problemas se hayan terminado. No. Si a usted le dijeron, mire, vaya a la iglesia, reciba a Jesús y se le acabaron sus problemas, esa es la peor mentira y el peor engaño que a usted le pudieron haber dicho. No, al contrario. Cuando venimos a Jesús es cuando empiezan nuestros verdaderos problemas. Entonces, por el hecho de que usted haya recibido a Jesús, sea salvo, haya sido lavado por la sangre del Cordero, no le garantiza a usted que no vaya a tener problemas. Es todo lo contrario. Tampoco le garantiza o significa esto de que usted ya es libre. Que Jesús vino, aunque Dios viene y dice y echa nuestros pecados a la profundidad del mar para no acordarse más de ellos. Eso no quiere decir que usted ya es libre. No. Ahora le explico por qué. Todos los creyentes que tienen muchas ataduras, escuchen, hay creyentes que tienen muchas ataduras del pasado, heridas, amarguras, complejos. Ahora, la primera pregunta que viene a la mente es: ¿por qué, si somos creyentes, aún arrastramos con cosas del pasado? Esa es la pregunta que yo me hago y le hago a usted que me está viendo en este momento. No importa cuántos años tenga usted en el Evangelio. Yo tengo 22 años, cumplí ahorita en junio, de estar ya en el Señor. No sé cuántos años tenga usted, pero eso a usted no le garantiza de que ya sea libre totalmente en su vida. La pregunta acá es: ¿por qué muchos creyentes, independientemente de la cantidad de años que tienen,
¿Por qué todavía están faltos de libertad? ¿Por qué vivimos todavía en opresión? ¿Por qué vivimos encadenados todavía? ¿Por qué todavía vivimos bajo el yugo de la enfermedad, de la escasez, de la deuda, de la miseria? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Pero si somos hijos de Dios, esa es la pregunta. ¿Por qué razón? Entonces el asunto está acá, que el hecho de que tú y yo hayamos recibido a Jesús en nuestra vida no quiere decir que se acabó y somos libres y ya no hay maldiciones, se acabaron las enfermedades. No, lo que tenemos que entender es de que lo que nació en nosotros fue un espíritu nuevo que Dios puso en nuestra vida. Y ese es el problema que no hemos entendido. Cuando tú y yo venimos a Jesús en nuestra vida, el Señor pone un espíritu nuevo dentro de nosotros. Es lo único nuevo. Ahora nuestra alma sigue siendo la misma. Y aquí empieza el asunto con el mensaje. ¿Por qué necesitamos ser libres o por qué necesitamos una sanidad interior? Porque cuando usted y yo recibimos a Jesús y empezamos a caminar la vida cristiana, lo que empieza a crecer dentro de nosotros es el espíritu nuevo que Dios puso en nosotros. Pero nuestra alma, escuche bien esto, necesita ser renovada y necesita ser transformada. Son dos cosas. Por eso el texto en Romanos que leímos dice que debemos renovarnos en nuestra mente. ¿Por qué? Porque la mente es parte del alma. Entonces, voy a ser muy repetitivo con esto, pero es necesario. Cuando usted viene a Jesús, lo único nuevo que usted recibe de parte de Él es el espíritu, un espíritu nuevo. Es como un bebé dentro de usted, que hay que hacerlo crecer, pero su alma sigue siendo la misma. Pero ya en el proceso en el Señor, ya en el proceso en el caminar de Dios, entonces es cuando a través de la palabra y el Espíritu de Dios, nuestra alma necesita ser renovada y necesita ser transformada. Ahora, ministro, pero ¿cómo es este proceso? Aquí vamos. ¿Cuál es el proceso? El proceso consiste en exteriorizar las situaciones. ¿Qué significa eso? El proceso inicia cuando usted y yo empezamos a reconocer que dentro de nosotros, escuche, hay viejas maneras de vivir. Se lo voy a decir en un término chapín para que me entienda. Es cuando usted y yo reconocemos que todavía dentro de nosotros hay maña. Sí, hay mañas dentro de nosotros que nos hace todavía caminar en esas mañas. ¿Por qué cuando alguien recibe a Jesús le cuesta mucho, por ejemplo, si era mal hablado, dejar las malas palabras? Si era mentiroso, dejar de decir mentiras. Y debe entender de que es un proceso de renovación y transformación cuando venimos a Jesús. Entonces la iglesia, los ministros son los encargados, o deberían ser los encargados, de conducir y guiar a esa libertad a las ovejas o al nuevo creyente cuando viene a los pies de Jesús. Pero lastimosamente esto no se está haciendo. Esto no se hace. No sé, porque no se tiene conocimiento, porque no les interesa. Pero necesitamos ser libres en nuestra alma, ser sanos, recibir una sanidad interior para que entonces el plan de Dios, la obra de Dios se manifieste en nuestra vida conforme la palabra y el propósito de Dios. Ahora, necesitamos exteriorizar lo que es las situaciones internas, o sea, sacar aquello que no nos sirve, sacar aquello que usted y yo sabemos que nos estorba para caminar en rectitud en el Señor. Necesitamos confesar nuestros pecados personales. Necesitamos confesar pecados personales todavía. Dice en la Biblia de que aquel que diga que no tiene pecado hace a Dios mentiroso, porque todos somos pecadores.
Siempre hago esta pregunta. Que alguien me escriba ahí en las redes o que marque ahí en el WhatsApp y me diga que hoy no pecó. Que alguien escriba ahí y me diga, hoy yo no pequé, hasta esta hora yo no he pecado. Todos pecamos de alguna manera. En algo que tenemos, algo que no debemos de ver, en algo que no debemos de escuchar, en algo que no debimos decir, caminar por donde no tuvimos que caminar, en algo, en un pensamiento, en un deseo. Entonces hay pecados personales que confesar. Pero también, mire, aquí esto es bien interesante, pero también hay cosas o situaciones de nuestros antepasados que necesitamos también confesar o regresar atrás. ¿Para qué? Para descubrir que nos tienen atados todavía. Por ejemplo, voy a hablar de mi familia. Por ejemplo, en la generación mía, mi hermano y yo, hablando como varones, se logró romper para la gloria del Señor una maldición generacional, y era la ley del alcoholismo. Por lo menos hasta donde yo sé, mi abuelo, él murió a causa del alcoholismo por una cirrosis. Al final fue la causa para salvación, ¿no? Pero él murió. Mi papá por muchos años, él fue borracho, fue bolo, pero por una obra de Dios en él, sin que él lo reconozca, pero llegó el día en que dijo, ya no más, y ya no. Y ya él ya no tomó. Lleva muchos años ya que gracias a Dios se rompió eso. A mi hermano y a mí todavía nos alcanzó, pero para la gloria de Dios se rompió. Ahora, esto solamente es una idea para que usted entienda que necesitamos retroceder todavía a nuestras generaciones pasadas y ver de qué pie cojearon nuestros ancestros que todavía nos puedan estar perjudicando. Otro ejemplo, por ejemplo, mío, familiar. Sé de que mis abuelos en los dos lados de las dos familias visitaron brujos, y algunos de ellas practicaron brujería, practicaron hechicería. Entonces necesitamos retroceder atrás. ¿Para qué? Para romper esas cadenas de maldad, romper esos abusos. A mí me alcanzó, por ejemplo, otra maldición familiar, y fue la de separación matrimonial, porque eso es una maldición también. El que los padres abandonen a los hijos, o las madres también abandonen el hogar. Si ustedes revisan en su cuadro familiar, raíces genealógicas, alguien lo vivió en su familia. Entonces a eso se le llama maldiciones generacionales, patrones de vida. Entonces necesitamos regresar atrás. ¿Para qué? Para nosotros romper esas situaciones y renunciar en el nombre de Jesús. Y romper también esas situaciones ocultas en nuestra vida. Por ejemplo, si nuestra familia practicó el ocultismo, pues hay que romper eso. La idolatría, la religiosidad, todo eso hay que romper. Porque eso lo heredamos ¿desde qué? Desde los genes, desde el cordón umbilical, desde ahí. Y eso está en nuestra alma, y eso es lo que nos hace caminar torcidos. Eso es lo que nos hace todavía inclinarlos a la maldad, a la obra de maldad. ¿Me explico? Ahora, eso no lo cambió Jesús cuando entró a nuestra vida, a nuestro corazón. Eso no lo cambió Jesús. O sea, Él nos dio vida juntamente con Él y nos dio un espíritu nuevo. Pero el alma, en el caminar en el evangelio, es cuando se renueva y se transforma, a través de ser obediente a la palabra y a través de tener una comunión con el Espíritu Santo. Amén. Ahora, en este proceso se reclama la restauración del alma. Mire, es un derecho que nosotros tenemos delante del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque si usted busca todos los beneficios que usted y yo alcanzamos a través de la muerte de Jesús en el madero, Él murió por cada una de las cosas que necesitamos ser libres en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Él murió por las enfermedades. Él se hizo pobre para que usted y yo fuéramos enriquecidos. Las deudas, la pobreza, la escasez, la miseria fue echada sobre Él.
Él se hizo maldición, dice, para que nosotros fuéramos bendición. Imagínense la maldición que nos heredaron nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, no sé desde dónde. Jesús pagó el precio y Él cargó sobre Él todo para que nosotros fuéramos libres. Pero eso no lo recibimos cuando recibimos a Jesús por primera vez en nuestra vida, sino que nos da un espíritu nuevo, nos hace hijos. Pero esta parte es la que nosotros nos toca, escuche, ir en el camino limpiando, arrancando. Cosa que hasta hoy usted debe reconocer de que todavía eso es lo que nos detiene a ser de verdad verdaderos hijos de Dios, o a caminar en integridad, en santidad delante del Señor. Y esas son las cuestiones que nos hacen cojear todavía en el Evangelio. Por eso hay muchas promesas todavía que no hemos alcanzado. Por eso hay bendiciones retrasadas de parte de Dios. Por eso hay una sanidad que no ha llegado a ti. ¿Sabes por qué? Por esto mismo. Porque hay ataduras, hay cadenas, todavía hay cárceles en las cuales tu alma, mi alma, todavía están presas. Por eso necesitamos ser libres. Y por eso necesitamos ser sanos interiormente. Cuando viene la sanidad del alma, escuche, entonces automáticamente viene una sanidad física. Esto es muy importante que tú lo escuches y lo pongas en práctica. Cuando tú te dejas renovar tu alma, transformar el alma, automáticamente tu cuerpo tiene que sanar por ley. Porque Pablo, por el apóstol Juan lo dijo. Si el deseo del corazón de Dios es darte salud, es verte prosperado en todas las cosas, pero así como es próspera tu alma, es sana tu alma, es libre tu alma, entonces automáticamente esta prosperidad física viene a ti. Y no solamente eso, sino que entonces las promesas y las bendiciones de Dios, todo lo que el Padre tiene para ti, también automáticamente te alcanzan. ¿Por qué? Porque el alma regenerada, el alma transformada, entonces es como la vara de Aarón. La vara de Aarón, cuando lo metieron al lugar santísimo, era solamente una vara seca, pero cuando la sacaron de ahí floreció. Una vara seca floreció. Y así es el Señor en este proceso de la renovación de nuestra alma. Cuando tú te dejas tocar el alma, sanarla, libertarla, romper esas cadenas, entonces tiene que florecer en salud, en bendición, en prosperidad, en sus promesas, en todo lo que el Padre tiene para nosotros. Aleluya, espero que estés entendiendo. Ahora, hablemos un momento del alma. El alma, hablamos de que es el ser interno, es un ser interno. Es lo que le da vida al cuerpo. Este cuerpo no tiene vida. Alfredo González no tuviera vida si no es por el alma que Dios le dio, que es la que le da vida a este cuerpo. ¿Sí? Entonces el alma es el asiento de la voluntad, de las emociones y de la mente. O sea, el ser interno que le da vida a Alfredo González tiene emociones, tiene mente, pero también tiene una voluntad. Ahora, esa parte que forma ese ser interior en la vida de Alfredo González, o sea, esa mente, ese corazón, esas emociones, esa voluntad, es la que Dios quiere que Alfredo González se deje renovar y se deje ser transformado de parte de Él. Y es lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros: renovar y transformar tu ser interior, lo que le da vida a tu cuerpo. Ahora, ¿cómo va a suceder eso, ministro? Sí, cuando tú haces crecer en ti el espíritu nuevo que Dios puso en tu vida. Te lo voy a explicar ahorita un poquito más adelante. Santiago 1:22, mire lo que dice Santiago 1:22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Mire, y aquí entra un mensaje así muy fuerte.
La Biblia o la palabra del Señor, cuando usted viene a Jesús, nos indica de que debemos empezar a ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Un oidor de la palabra, escuche, no va a suceder renovación ni transformación en su vida. Aquel que solamente se sienta a escuchar la palabra, solamente va a calentar una banca, una silla, no va a sufrir una renovación, una transformación en su vida, porque solamente es un oidor. Y en la iglesia del Señor hay muchos oidores, y con mucho respeto voy a decir esto: un oidor es aquella persona que al final, escuche, se vuelve dependiente de alguien más. Sí. ¿De qué manera, ministro? Toda la vida anda pidiendo oración, toda la vida anda pidiendo. Mira a un fulano, le pide. Mira a otro fulano, pide esto, pide el otro. Le anda pidiendo oración a todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque no tiene una base. Solamente se ha vuelto un oidor y no un hacedor de la palabra. El hacedor de la palabra entiende que por el oír la palabra y hacerla o ponerla en práctica, entonces su alma es renovada y entonces es transformada. Explíqueme mejor eso, ministro. Sí, porque dice el apóstol Pablo: cuando viene la palabra de Dios a tu vida, y la palabra que es espíritu, entonces va a empezar a ocasionar cambio en ti. El que miente, el que mentía, dice, ya no va a mentir más. Ahí viene una palabra por el oír, dice el mentiroso que ya no mienta. Entonces a la vez se vuelve hacedor de la palabra. ¿A través de cómo? Bueno, dice, si la mentira es mala, y dice la Biblia, dice la palabra, que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. No, entonces mejor dejo la mentira, ya no practico más la mentira. Entonces ya no solo es oidor, sino que se volvió hacedor. ¿Por qué? Porque empezó a poner en práctica la palabra. Entonces el oidor escucha de que mentir es pecado, pero le entró por un oído y le salió por el otro. Es que fue una mentirita blanca. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Entonces el oidor, no hay cambio. En el oidor no hay transformación, más que en el hacedor. Él hace la palabra. Entonces acá dice: renovaos en vuestro entendimiento, en nuestra mente. El oidor solamente va a oír: hay que cambiar. Pero qué pereza. Pero es que duele el perdonar. No, hombre, si a mí me tienen que venir a pedir perdón primero. Si al que hicieron fue daño, fue a mí. Yo no les hice nada. Pero el hacedor, cuando escucha de que el perdón es una práctica, él no espera, aunque le hayan hecho daño, en perdonar. Él busca el ir a pedir perdón y perdonar a la vez. ¿Está conmigo? Ahora, el oidor y el hacedor, esa es la diferencia. Entonces Pablo dice acá que ya no seamos más oidores de la palabra, sino que ahora seamos hacedores de ella, para que la pongamos por obra. Cuando nacemos de nuevo, escuche, la obra de Cristo en nuestro espíritu es perfecta. Somos hijos de Dios, vamos al cielo. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pero nuestra alma no es cambiada. ¿Está comprendiendo? No es cambiada. Ahora bien, como nuestra alma, o sea, la voluntad, las emociones, nuestra mente, nuestros pensamientos, que no nació de nuevo, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué hacemos con nuestra alma, ministro? Si dice usted que todavía eso no nació de nuevo, necesita ser renovada y ser transformada. Pues entonces tenemos que hacer tres cosas. La primera, dos cosas necesitamos, perdón: renovada, uno, y transformada, la segunda. Y aquí es donde entra Romanos 12, 1, 3, que fue lo que leímos al principio. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es lo que necesitamos.
necesitamos empezar a ser renovados en nuestro entendimiento, a través de la palabra, a través del Espíritu de Dios en nuestra vida. No hay otra. No hay otra manera. Por eso es que la vida son procesos. Por eso es que la vida son desiertos. ¿Por qué? Porque los procesos te van a llevar a morir. Es necesario que mueras. Es necesario que el Señor o el Espíritu te lleve al desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto va a salir lo peor, pero también lo mejor de ti. Porque necesitamos ser transformados, ser renovados por Dios. Pero ministro, si al Señor solo le interesa nuestra alma y si tenemos salvación es suficiente, hermano. Si Dios te puso en esta tierra, Dios te puso en esta vida, no solamente te puso como un viajero nada más o un turista. Nadie vino como viajero o turista a esta vida. No. Jesucristo dijo: si el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, yo vine a darte vida, y no cualquier vida, una vida en abundancia. Entonces Dios quiere darte una vida en abundancia en esta tierra de los vivientes. En el corazón de Dios no es que no está la idea de que tú estés enfermo. Dios aborrece la enfermedad en el hombre. ¿Y sabe por qué lo aborrece? Porque como hijos de Dios y Él como Padre, ustedes como padres, ¿acaso no se conduelen con sus hijos cuando están enfermos o están pasando una situación difícil? Claro que sí. Si el padre que es padre se conduele juntamente contigo cuando estás con ese dolor de cabeza, cuando estás metido en la máquina, en las quimioterapias, cuando te están haciendo el cambio de sangre, cuando te están poniendo la sonda, cuando te están raspando la herida para sacarte una biopsia, ¿tú crees que al padre no le duele? Cuando te ha dado ese infarto, o cuando está a punto de darte un derrame cerebral, o cuando te falta la respiración, tus pulmones se bloquean, ¿tú crees que el Padre no le duele? Claro que le duele. Pero tienes que entender que esa no es la voluntad del Padre, que todo eso es consecuencia de un alma que no ha sido renovada y no ha sido transformada por dos razones: una, por falta de conocimiento y no ha tenido quien le enseñe, le guíe y lo lleve a ello; o dos, porque no nos hemos podido o no nos hemos querido dejar tratar en nuestro corazón, en nuestro ser interior. Esas dos cosas. O porque no has tenido un mentor o un guía que te guíe, que te lleve a eso, a esa libertad, que te ministre, que ore por ti, te liberte de las garras del enemigo. O porque tú sencillamente no has querido, porque te has conformado en ser solamente un oidor, un calientabancas, o simplemente como un religioso más, solo por ir a la iglesia, por llevar diezmo, por llevar ofrendas. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vivamos vidas, buenas vidas y en abundancia. No te estoy hablando de cosas materiales, no te estoy hablando de dinero. Claro, Dios tiene la autoridad, Dios tiene el poder, es el dueño del oro y la plata para dártelo a su voluntad y como Él quiera. Él te lo puede dar. Pero aún hay cosas mayores todavía que Él anhela en tu corazón. Pero las vas a recibir cuando liberes tu alma, cuando dejes que entonces Él haga la obra en ti y venga esa renovación y esa transformación a nosotros. Muchas personas se confunden porque no saben con certeza si han nacido de nuevo. Porque ese es el otro gran problema. Para que tu alma sea transformada, para que tu alma sea renovada, tiene que haber un nacimiento verdadero, un nacer de nuevo en el alma, en el corazón, en el ser humano. Tienes que nacer de nuevo. Hay mucha gente que no sabe o no ha entendido o no se ha dado cuenta si de verdad ha nacido de nuevo. Hay mucha gente que no ha nacido de nuevo. Tiene conocimiento de la Biblia, sí, pero no ha nacido de nuevo. No hay un cambio, una transformación. Hay gente que predica la palabra, sí, mucha gente predica la palabra, pero no hay un cambio, no hay una transformación. Hay mucha gente que practica un liderazgo,
pero no saben que es un cambio, una renovación verdadera, una transformación en su alma y en sus vidas. Porque cuando el Señor te habla de renovar y transformar tu alma, de sanar tu interior, está hablando de transformar y sanar y renovar tu vida. Y no solamente la tuya, sino de los que están a tu alrededor. Ahora, muchas personas se confunden porque no saben con certeza si han nacido de nuevo, porque aún arrastran cosas del pasado que no han podido vencer. Con todo el respeto del mundo, y me voy a morir diciendo y predicando eso, toda aquella persona que padece diabetes, enfermedades crónicas, independientemente que sea una enfermedad del diablo, es una cuenta pendiente en sus vidas, una falta de perdón, una raíz de amargura o una cadena generacional de atrás que no se ha roto, no se ha quebrantado. En el nombre de Jesús no se ha quebrantado. Con todo el perdón del mundo se lo digo, pruebe a Dios, medite en sus caminos, escudriñe en su vida, escudriñe en sus generaciones anteriores, y se va a dar cuenta que ahí está la maldad, porque eso se volvió una maldición y usted la alcanzó, porque no hemos tenido la capacidad de romperlo en el nombre de Jesús. La escasez, la miseria, la pobreza, los vicios son maldiciones. Dios dice que visita la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación. Y es porque nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros antepasados pecaron, pero no se ha levantado alguien a romper esa maldición y nos ha alcanzado. Pero esa no es la voluntad de Dios, esa no es la voluntad del Padre. Dios no quiere que sigas gastando en medicina, en lo que te podrías disfrutar en una buena comida, en algo, te lo sigas gastando en medicina, en un hospital, en un sanatorio. Pero es porque no hemos entendido y porque también no ha habido un nacimiento genuino como hijos de Dios, como hijos de Dios. Realmente lo que necesitamos es renovar nuestra alma, y esto se logra a través de la palabra de Dios, a través de la sanidad interior, de exteriorizar, de sacar lo que no nos sirve y de ser ministrados en liberación. Y cuando hablo de liberación, no solamente hablo de demonios, sino de esos patrones de vida que necesitamos romper en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Esto es bien sencillo. El idólatra no nace idólatra. A él lo forman en el camino como un idólatra. Yo católico nací, católico voy a morir. A él no nació católico, a él lo formaron católico. Es lo mismo en el evangelio. Usted no nació como evangélico, como cristiano. No, usted fue formado o fue alcanzado ya en el camino como cristiano. Entonces es lo mismo en todo. Pero ya entendimos o entienda que es la obra del enemigo, pero tenemos que romperlo en el nombre de Jesús. Por eso necesitamos la palabra y el Espíritu de Dios. Ahora, perdón, la mayor parte de los problemas de un creyente está en su alma, es decir, en su voluntad, en sus emociones y en su mente. Ahí está el problema. Todo empieza aquí, miren, nuestros pensamientos. Tal es el pensamiento del ser humano, así es él. De la abundancia del corazón, eso habla la boca. De lo que hay en nuestra alma es nuestro comportamiento, así somos. El carácter suyo es la consecuencia o el espejo o el reflejo de lo que hay en su alma.
¿No se ha dado cuenta que hay personas que solo ampurados viven? Con caras de limón, así. Solo así viven. Y están en la iglesia alabando a Dios, pero esa cara no se la cambia. ¿Qué? Es un reflejo de lo que está en su alma. ¿Ah? O sea, es un reflejo de su alma. Y así podemos hacer muchas comparaciones. Pero el problema es que no han nacido de nuevo. Mire, Nicodemo le dice, a Jesús le dice Nicodemo en Juan 3: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el reino de Dios no solamente tiene que ver con el cielo o con salvación, no, aquí se establece el reino de Dios en la tierra. Aquí están las cosas del reino para usted y para mí. Pero la instrucción es acá: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La sanidad es una cuestión de reino. La libertad es una cuestión de reino. La salvación es una cuestión de reino. La bendición, la prosperidad es una cuestión del reino de los cielos en esta tierra. Las manifestaciones de Dios son una manifestación del reino de los cielos en la tierra. ¿Acaso no Jesús enseñó en la oración: Padre, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo? Y esto es lo que tenemos que entender. Hay muchos hijos de Dios, escuche, que ciertamente no han nacido de nuevo. Entonces no saben qué es el reino, ni mucho menos degustar lo que el reino de Dios tiene para ti como hijo de Dios. ¿Está aquí conmigo? Nos resulta pasando lo mismo que Adán y Eva. Adán y Eva tenían todo el huerto, todo el paraíso para ellos. Solo dos árboles, bueno, un árbol no podían comer. El del bien y del mal. Ese no podían agarrar. Y ahí de todo lo que Dios les había creado. Imagínese, un momentito usted en el huerto. Todo lo que Dios creó para el ser humano. Pero lo perdió. ¿Sabe por qué? Por degustar lo prohibido. Lo que no se podía tocar. Una desobediencia los llevó no solo a ellos, sino que a nosotros a ya no degustar lo que Dios había creado para ellos. Entonces es lo mismo en este tiempo. Cuando usted no nace de nuevo, entonces escuche, su voluntad, su mente, su alma lo lleva a ¿qué? A desear lo que no es bueno. Y no solo lo deseamos, sino que también lo degustamos. Y entonces eso nos separa de las cosas del reino, de lo que hay en el reino para nosotros. Ahora, mucha gente no ha nacido de nuevo. Mucha gente no ha sido renovada en su alma, en su ser. Por eso es que no ha recibido las bendiciones de Dios. Por eso no recibe la sanidad del Señor. Por eso seguimos viviendo esa clase de vidas, en desgracia, en miseria, en escasez, en dolor. Pero es porque nosotros mismos hemos decidido vivir así, de esa manera. Hay creyentes que no han entendido lo que es el nuevo nacimiento. La palabra de Dios nos enseña que cuando un cristiano recibe a Jesús como su Señor y Salvador, su espíritu nace de nuevo, pero su alma no. La palabra de Dios enseña que el espíritu y el alma son diferentes. Sí. No es lo mismo vivir en el espíritu y con el espíritu que vivir en el alma o la carne. Por eso Gálatas 5 hace esa lucha de poderes, esa guerra de la carne y el espíritu, del bien y el mal, de la luz y la oscuridad. Dios quiere que vivamos una vida Zoe. ¿Y cuál es esa vida Zoe, hermano? La vida Zoe es la vida en el espíritu que Dios tiene para nosotros. Una vida Zoe. Eso es una traducción en griego, pero que significa la vida en el espíritu. En 1 Tesalonicenses 5:23, este es el deseo de Dios para nosotros.
Primera Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde Dios hace la diferencia. Aquí es donde el Señor marca, y es donde nos dice cómo es que quiere Él hacer en nuestras vidas: santificarnos por completo en todo. En todo. Primero en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Eso es la voluntad de Él. Por eso necesitamos la palabra. Hebreos 4:12: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso necesitamos la palabra, porque la palabra es espíritu y es la única que nos puede traer a libertad y a renovación y a transformación al ser interno que nosotros llevamos dentro. Por eso es que a muchos no les gusta que se les hable la palabra con verdad. ¿Y sabe por qué? Porque le duele. ¿Pero por qué le duele? Porque la palabra penetra, llega a sus vidas y entonces lo incomoda. La palabra siempre te va a incomodar. ¿Para qué? Para que sueltes lo que no es tuyo, para que sueltes lo que no le agrada a Dios, lo que te separa de Él y lo que te separa de las bendiciones o la provisión de Dios para ti. La gente se incomoda, se enoja, no le gusta oír la palabra de verdad cuando es confrontado. ¿Qué hace el nuevo nacimiento en nuestro espíritu, hermano? Ezequiel 36:26, escuche. ¿Qué es lo que hace el nuevo nacimiento en nuestro espíritu? Y esa es la voluntad de Dios. Ezequiel 36:26: y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Mire, eso es lo que quiere hacer el espíritu nuevo en nosotros. Y eso es lo que quiere hacer el Señor en nosotros, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro ser interior. Y os daré un nuevo corazón, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Mire, palabra y el espíritu, y la decisión suya de querer ser renovado y transformado en el nombre de Jesús. Nos da la posibilidad de comunicarnos con Dios. El espíritu nuevo nos da la posibilidad, el privilegio de poder comunicarnos personalmente con Dios, y nos permite conocer a Él y su voluntad. Cuando dejamos que la palabra y el espíritu empiece a obrar en nosotros. Mire Colosenses 1:9 que dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Espiritual. Necesitamos empezar a ser espirituales y empezar a dejar las cosas de la carne a un lado. Pero las cosas o el actuar de la carne es porque todavía nuestra alma no está siendo liberada. El espíritu nuevo en nosotros también nos da la habilidad de ser verdaderos adoradores. Un verdadero adorador, escuche, no solamente es aquel que adora en espíritu y en verdad, no, sino que hace la voluntad del Padre por la palabra y el espíritu. O sea, se deja guiar por el espíritu a toda verdad, a todo conocimiento y a toda libertad en Cristo Jesús. Pero es lo que necesitamos, amado del Señor.
En conclusión, hay muchos creyentes que tienen que pasar por ese proceso con la profunda convicción de que la redención perfecta efectuada por Jesucristo en la cruz fue más que suficiente para libertarnos y sanarnos de todas las heridas del pasado. Tenemos que tener ese entendimiento, que el sacrificio de que Jesús hizo es suficiente, no necesitamos más. Ministro, pero ¿a qué es lo que tengo que morir entonces? ¿Sabe que el Señor compara nuestra alma a dos animales? Al burro o al mulo. Pero está hablando de aquel animal montés que no tiene ley. Porque un animal montés que no tiene ley se gobierna a sí mismo solo. Sí, es autoindependiente, es orgulloso, es altivo, es jactancioso, es obstinado, desobediente, testarudo, voluntarioso, egoísta, ¿verdad? Inseguro, rudo, exhibicionista, rebelde, arrogante. Sí, esa es la característica de un animal sin dueño. Yo me recuerdo que una vez mi papá, allá donde vivíamos en la zona 3 de la ciudad capital, me acuerdo, un día agarró un gato montés, pero era un angora, pero era montés, chulo el gato, una gran colona bien esponjada, pero chilero, a esos así de película, bien bonitos. Pero tenía un problema. Ese gato en la casa no se pudo hacer vida, no lo pudimos tener, porque creció en el monte, o sea, sin ley ni nada, no era doméstico. Que ese lo dejábamos en la casa, ese se hacía sus necesidades en la cama y donde podía. Se subía a la mesa, ahí hacía. ¿Por qué? Porque no había sido enseñado. Y aunque se le pegara, se le restregara la nariz ahí, ¿qué? Había que hasta tenerlo amarrado, porque si se salía, ese agarraba camino. Ese no respetaba la olla, no respetaba la comida, no respetaba nada. ¿Ah? ¿Pero por qué? Porque así nació, así fue creado. O sea, no tuvo quien lo guiara, quien lo domesticara, pues. Ya cuando mi papá lo llevó estaba grande. Y al final, ¿cuál fue el remedio? Al otro lado de nosotros vivíamos, había una especie de bosque y toda la cuestión. Allá lo fue a dejar mi papá. Lo soltó, porque no se pudo hacer ya a vivir dentro de un hogar. Y muchas veces, así como el alma o el espíritu de esos animalitos, es el alma nuestra cuando está sin Cristo. Y cuando viene Cristo a nuestra vida y quiere tocar esas áreas, nosotros nos volvemos ariscos y no nos gusta, porque hay muchas que nos va a doler. Y porque nos duele, estamos tan acostumbrados al dolor, estamos tan acostumbrados ya a la miseria, a la escasez, estamos tan acostumbrados al despojo, que así queremos seguir viviendo, que así queremos seguir estar. O sea, así nos gustó ya, pues ya nos acomodamos. Y ahí viene el problema. Esta naturaleza necesita ser renovada y transformada. Y por eso es que necesitamos la vida del Espíritu, que es en el griego, el original dice la palabra zoe, la vida en el Espíritu. Pero debemos dejar la vida del alma, que es la vida psuque, o sea, la alma en rebeldía. El alma necesita ser cambiada o no vamos a poder disfrutar la vida en abundancia que Dios nos ha prometido. Tenemos que aprender a tener control sobre nuestra propia alma. Y termino con esto, Salmo 103. Mire lo que dice el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te perdona todas las iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Y siga leyendo, ahí vas a encontrar todos los beneficios que Jesús tiene para nuestra alma. Mire cómo empieza ahí el Salmo. Bendice alma mía Jehová, y no olvides, bendiga todo mi ser su santo nombre.
Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Perdón. Una alma enferma no puede bendecir a Dios. Una alma herida no puede bendecir al Padre. Una alma que no ha perdonado no puede bendecir a Dios. No puede levantar adoración al Señor. ¿Ah? Un alma que no ha sido renovada y transformada nunca va a poder recibir los beneficios, ni mucho menos degustar lo que la palabra dice que el Señor Jesús pagó en la cruz por nosotros y nos hizo beneficiarios para la gloria de su nombre. A mí me encanta el Salmo 103 porque dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. Y entonces empieza a declarar los beneficios que Jesús nos dio en la cruz. Pero necesitamos, para degustarlos, ser sanos internamente en nuestra alma. ¿Lo entiende? Si no, no hay otra manera, hermano. Un hogar no va a ser feliz si no hay sanidad del alma. Un matrimonio no va a poder ser feliz si el alma del hombre o el alma de la mujer es sana primero. Nuestros hijos no van a ser felices si no hay sanidad del alma de nosotros y sanamos el alma de ellos tampoco. En un hogar con una enfermedad no hay felicidad, solo hay desgracia, hay tristeza, hay llanto, hay dolor, hay fuga económica. Por eso necesitamos empezar a sanar nuestra alma. Y mire, hoy solamente fue el primer toque. Solo esto, solamente sí, nada más, así arribita. Lo que estoy empezando a tocar, esto es arribita. Cuando llegue al perdón, usted se va a dar cuenta. Cuando llegue a la amargura, usted se va a dar cuenta. Cuando llegue al odio, cuando llegue al rencor, al resentimiento, usted se va a dar cuenta. Cuando llegue al momento en que toquemos las cadenas de maldición, usted se va a dar cuenta. Pero hoy empiece a sacar papel y lápiz y regrese un momento al pasado y empiece a reconocer y a sacar y a escribir lo que usted sabe que tiene hoy contaminada o enferma su alma. Aquello que no ha podido perdonar. ¿Por qué está enojado con aquella persona? ¿Por qué tiene odio, rencor o resentimiento contra aquel hombre, contra aquella mujer? ¿Por qué no deseó a su hijo cuando lo tenía en su vientre? ¿Por qué odió a su papá? ¿Por qué odia a su mamá? ¿Por qué odia a su tío, a ese familiar? ¿Por qué? Haga memoria. ¿Por qué odia a su jefe? ¿Por qué odia al compañero? ¿Por qué odia al amigo? ¿Por qué no puede perdonar a aquella mujer que fue su novia y después lo traicionó? ¿Por qué tiene ese rencor ahí todavía? Jóvenes, ¿por qué no pueden perdonar a sus papás? ¿Por qué les caen mal sus papás? Escríbanlo. Tráiganlo a memoria y empiecen a escribirlo. Esas malas experiencias. Escudriñen, pregúntenle a sus padres si todavía viven, o a alguien de la familia que vivió generaciones atrás, y pregúntenle cómo fueron sus abuelos, pregunte cómo fueron sus papás. Investigue su árbol genealógico. Para cuando lleguemos al momento de romper esas ataduras, esos patrones de vida, usted ya va a saber, ya los va a tener identificados. ¿Me explico? Pero hoy necesitamos empezar a liberar nuestra alma. Empezar a confesar. Hermano, no hay curas. Usted no necesita un cura, un sacerdote para ir a confesarle sus pecados y que después le diga rece esto, rece el otro, para que entonces se le perdone. No, dice la Biblia que tenemos a Jesucristo como abogado. Jesucristo es el suficiente abogado que usted y yo tenemos, y que Él es fiel y justo para perdonarnos y nos conduce al Padre para alcanzar ese perdón y esa misericordia. Y es lo que usted y yo necesitamos. Empiece a confesar ese pecado, sáquelo de su corazón, solo usted y el Señor, porque eso es personal. Solo usted y Dios, confiéselo.
Decláreselo, ya quítese esa tortura de encima. Confiese, dígale al Señor: Señor, no sé por qué razón no puedo perdonar, por qué no puedo liberarme de este peso. O simplemente empiece a reconocer de que su alma está enferma, por eso su cuerpo también está enfermo. Es necesario empezar a hacerlo hoy, en el nombre de Jesús. Así como está, cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos ahora un momento. Y ahí donde está, empiece a ser sincero con Dios. Empiece a ser sincero usted con Dios, sincérese y dígale. Lo primero que usted tiene que reconocer delante de Él es de que ha sido un cristiano mediocre, que no ha sido un buen hijo de Él, porque no ha tenido la capacidad de verdad de despojarse y de empezar a vivir por Él como debe de ser. Reconozca que no ha llevado una vida íntegra delante de Él. Reconozca que todavía hay cosas en usted que sabe que las tiene en oculto. Delante de los hombres tal vez nada más, porque delante de Él no. Ármese hoy de valor y suelte lo que ya no es suyo, y suélteselo delante de Él. Si fue muy fuerte el pecado, pues confiéseselo a Él nada más. Busque ayuda. Busque ayuda. Busque a alguien que sepa que de verdad le va a ayudar espiritualmente, no a alguien que le va a ir a chismear después o le va a sacar esos trapitos al sol. No, busque a alguien espiritualmente mayor que usted. Busque ayuda y libérese ya, porque la voluntad del Padre es darle vida, y no cualquier vida, sino que una vida en abundancia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ve ahora. Llega, Señor, al corazón y a esa alma herida, a esa alma lastimada ahora que ha oído tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Que ahora mismo, Señor, esto pueda hacernos entender que por qué razón o por estas razones, estas causas es que no prosperamos, no somos sanos, no somos libres, Señor, no llevamos vidas en plenitud. Que podamos entender, Señor, que por esas ataduras, esas cadenas que todavía están sujetándonos al pecado, Señor, o a la miseria, a la escasez, aún, Señor, a la inferioridad, nos sentimos pequeños o menospreciados delante de alguien, Señor. No nos hace avanzar en ti, ni mucho menos degustar lo que tú tienes para nosotros en este tiempo. Ayúdanos a entender eso. Pero hoy, Señor, quiero pedirte que toque nuestro corazón, que toque nuestra mente, nuestra alma, todo nuestro ser interior, para que nos des el valor, o tengamos el valor, Señor, de poder venir y renunciar a todo esto que sabemos, Señor, que nos está separando de ti, nos está separando de tu bendición, de tu sanidad, de lo que hay en el reino, de esos beneficios que Jesús nos entregó en el momento que murió y resucitó en esa cruz. Papá, ayúdanos a entender eso. Oh, hay sanidades dispuestas para ti, hay provisión, hay bendición, hay regalos, hay muchas cosas que el Padre tiene para ti. Pero empieza hoy a libertarte de eso. Hoy empieza a desprenderte de eso, que tú muy bien sabes que te tiene lejos de eso, de esa provisión, de eso que el Padre tiene y quiere entregarte en tus manos, y que no van a llegar a ti si no decides hoy soltarte y romper las cadenas y las ataduras en tu alma y en tu corazón. Y en tu corazón. Hoy es necesario que rompas esas cadenas, que rompas todo eso que lastimosamente te tiene separado de esas provisiones, de eso que el Padre tiene para nosotros. Ahora, este es el momento. No es mañana,
Este es el momento ahora en que tienes que empezar a separar lo que tú sabes que no te conviene, lo que tú sabes que no te edifica. Uf. Santo Dios. Santo Dios. Santo Dios. Gracias, Espíritu Santo. Todo el que tiene una necesidad y envió estos mensajes ahora mismo, levante sus manos al cielo. Los que pidieron oración por los bebés, hay una bebé que está internada en el ICS. Mamá, si me estás viendo ahora mismo, levanta tus manos al cielo y cree por la sanidad de tu bebé que le da convulsiones. La mamá que escribió por su bebé que tiene mucha diarrea y fiebre, tómalo en tus brazos ahora mismo. Santo Dios. Hay personas que están enfermos de COVID, y hay otras que tienen enfermos con COVID, ya sea en su casa o en un hospital. Levante sus manos al cielo. Créale al Señor ahora mismo. El Espíritu de Dios ahora va a sanar. Tengo unos 6, 7 minutos ahora, pero es suficiente para que el Señor haga una obra. A ti, mujer, que tienes ese dolor, ese fuego en tu columna, ahora en el nombre de Jesús, levanta una de tus manos y pon tu mano ahí sobre tu columna ahora mismo. El fuego del Señor va a caer sobre ti ahora, en el nombre de Jesús. Mi hermana Rosita Lobo, ahí en casa de mi hermana Mari Lobo, ahora en el nombre de Jesús, hermana Mari Lobo, ahí vamos a adorar al Señor y vamos a creer ahora por el milagro de hermana Rosita Lobo. Mañana que llegue ya solo voy a ir a confirmar la sanidad, porque ahora mismo va a ser sana mi hermana Rosita, en el nombre de Jesús ahora. Y Ramacán de Broche Cataraba y Silla. La hermana, no sé si es Dilia Dubón. Dilia Dubón también, en el nombre de Jesús. Uramakanda Bashe Kandarama y Silla. Iramahandara Bashe Catarama y Silla. No sé qué tienes, pero en el nombre de Jesús ahora vas a recibir tu sanidad. Sí, Señor, por esa niña que tiene diarrea ahora mismo. Santo Dios. César López también, levanta tus manos al cielo. Y Florentín Coronado dice que tiene cáncer en el hígado también. Ahora mismo me pidieron oración por el pastor Raúl Dávila también, allá en la Palinché. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo con mi hijo ahora mismo en este lugar. Ahora mismo. Y oramos al cielo ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Las peticiones están dadas. Ahora el Espíritu Santo empieza a correr. Ahora todo el que esté enfermo, en el nombre de Jesús, ahora el fuego de Dios va a caer sobre tu vida. Empiezo a sentir algo cayendo sobre mi ser ahora, en el nombre de Jesús. Ahí es como un rocío, como hilos cayendo sobre mí ahora. La presencia de Dios empieza a fluir. La presencia del Señor empieza a fluir ahora, en el nombre de Jesús. Ahora el Espíritu de Dios empieza a correr por este medio. Ahora empieza a fluir por esta cámara. Ahora por tu móvil, por la televisión. Ahora empieza a fluir en el nombre de Jesús. El que puso esa petición ahora ya está presentada delante del Padre. Ahora esa enfermedad en esos niños, en el nombre de Jesús, ahora vengo reprendiendo toda enfermedad en el nombre de Jesús. Ahora toma autoridad en la tierra de parte de los cielos, y ato y ligo y sujeto todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de iniquidad del maligno que mandó en enfermedad ahora sobre esos cuerpos, que ahora los suelta en el nombre poderoso de Jesús.
Jesús. Veo muchas personas con fiebres altas, con mucha tos ahora, dolor de huesos. En el nombre de Jesús ahora le ordeno que ese virus del demonio te suelta. En el nombre de Jesús, ese COVID-19 como se llame, ahora te suelta. Y le ordeno a tu cuerpo que ahora se vuelve inmune a esa enfermedad y a ese virus. Ahora la fiebre te suelta, dolor de huesos se van, esa falta de respiración se va. Hermano Gilberto Raguay, ahora tus pulmones, fuego en tus pulmones. En el nombre de Jesús ahora las fiebres desaparecen, las fiebres desaparecen. Ahora mismo en el nombre de Jesús veo al Espíritu Santo soplar fuego, viento y fuego ahora en los hogares, viento y fuego en los hogares, viento y fuego en los hogares ahora. Y empieza a sanar y a libertar ahora. Todo cautivo libre ahora. Hay una corriente eléctrica fuerte ahora cayendo. Hay sanidad ahora. Todo enfermo sana. Todo enfermo sana ahora. Hermana Rosita, esa enfermedad que no le han diagnosticado, ahora desde la cabeza hasta los pies, yo le ordeno que ahora la suelta. Y ahora va a empezar a vomitar en el nombre de Jesús. Y al terminar esta oración, su cara va a empezar a tomar su forma normal. Se desinflama sus huesos, su cuerpo ahora. Un fuego cae desde la cabeza a sus pies ahora. Y lo que los médicos ni la medicina ha podido hacer, ahora el Señor lo hace. El Espíritu Santo la sana. Ahora reciba familia Lobo, reciban la sanidad en el nombre de Jesús. Hermana Rosita, sobre su cuerpo, todo enfermo de COVID sea sano. Esos niños, ese niño, esas convulsiones, ese espíritu de convulsiones, ahora en el nombre de Jesús se va de ese niño en el Ix. Ahora en el nombre de Jesús reprendo a ese demonio que lo hace convulsionar ahora desde los 8 meses. Todo demonio de enfermedad lo suelta y ahora mismo lo suelta. Y ahora la medicina y los médicos se dan cuenta que el niño ahora queda recuperado y es libre en el nombre de Jesús, y se lo darán a su mamá ahora mismo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ay, Ramakanda, Brache, Katanama y Sia, esa diarrea, esas fiebres ahora desaparecen de esa otra niña ahora en el nombre de Jesús. Ay, mamá, abrácela, reciba la sanidad, crea la sanidad de su hija ahora. Santo Dios, esa enfermedad en el hígado, cáncer en el hígado, ahora en el nombre de Jesús te reprendo, te cancelo. Semilla de muerte de cáncer ahora te reprendo y te cancelo en el nombre de Jesús. Te ordeno que te desarraiges de ese hígado ahora. Te desarraigas de ese hígado, te desarraigas de ese hígado, y toda muerte te suelta ahora, varón, en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, te suelta, te suelta, te suelta. Ahora en el nombre de Jesús, ahora todo enfermo sea sano, no importa que sea huesos, ahora mismo en el nombre de Jesús, pulmones, ahora mismo estómago, ahora mismo en el nombre de Jesús, vientre, ahora próstata, sanos en el nombre de Jesús. Ahora toda infección viral fuera en el nombre de Jesús, ahora sanos. Hay libertad en el nombre de Jesús ahora mismo. Hay libertad ahora en el nombre de Jesús. Yo siento sanidad. Hay muchos sanando ahora mismo. Yo siento la sanidad aquí. Hay una corriente eléctrica fluyendo muy fuerte en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero declaro alma sana soy para la gloria del Padre. Toda alma que hoy hable y declare y empiece a buscar la libertad, empieza hoy a ser libre y sana para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús, crea, sea sano ahora y sea libre para la gloria del Señor. Testifique, es necesario que testifique. Bendigo su vida, bendigo su vida. Voy a dar una última instrucción antes de terminar. Ya, solo un par de minutos ya. El Señor me hablaba en la madrugada. Por favor, unja su casa. Unja su casa, agarre aceite, no importa cuál sea, conságrelo usted mismo en el nombre de Jesús. Unja su casa, unja las puertas por dentro y por fuera, los marcos, las ventanas, únjalo. Después de que haya ungido las esquinas y todo, desde afuera, desde adentro hacia afuera, por favor, echen el patio si quiere, afuera en la calle, eche, unja. ¿Por qué? Porque una sombra de muerte creció sobre Guatemala, creció sobre este lugar, hermano, a través de esta pandemia. Y hoy va a agarrar parejos.
hasta niños y a todos, pero tenemos la fuerza y la palabra en Dios, y sea obediente. Por favor, unja su casa, luego unjase usted, unja a sus hijos, unja a su familia. Aquel que viaja en carro, unja su carro, en su oficina, en su trabajo, unja su escritorio, el lugar de trabajo, a sus cuates, únjalos y cúbralos con la sangre de Jesús, hermano. Hágalo en obediencia, porque entonces el espíritu de muerte pasará sobre nosotros. Y manténgase en oración y en ayuno, por favor. Congréguese con su familia en su casa. Ahí no esté visitando a tanta gente. De verdad, cuídese. No es por miedo ni por temor, es por precaución. Cuídese, por favor. Cuide a los suyos. Lo bendigo con todo mi corazón. Gracias por haber compartido esta transmisión. A todos, gracias por haber seguido la transmisión el día de hoy. Si puede volver a verlo, ya ingresó tarde, vuélvalo a ver, compartirlo, vuélvalo a compartir. Es necesario que llegue a más personas. Lo bendigo y nos seguimos viendo en el próximo programa, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Bendiciones a todos.